Primer libro de Samuel, capítulo 3. Primero de Samuel, capítulo 3. Y vamos a leer del verso 1 al verso 10. Primero de Samuel 3, 1 al 10. ¿Ya lo tienen? Gloria a Dios. Dice la palabra de nuestro Dios. Unidos, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció que un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me llamas? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces, entendiendo Elí que Jehová llamaba al joven, dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Oramos. Bendito Dios, Padre Santo, Señor, en esta tarde te damos gracias por la oportunidad que nos concedes de leer tu palabra. Gracias porque a través de ella hablarás a nuestra vida, Señor. Prepara la mente y el corazón de cada uno para que esta palabra haya cabida en nuestras vidas. En el nombre glorioso de Jesús te lo ruego, te doy gracias. Amén. Siéntense, hermanos. Gloria a Dios. Hoy vamos a hablar acerca del llamado de Samuel. Conocemos la historia de este joven. Pero a grandes rasgos, Samuel es el fruto de un milagro. Samuel es producto de una petición de parte de su mamá. La mamá de Samuel se llamaba Ana, una mujer que era estéril, no podía tener hijos, pero había estado orando a Dios, había estado pidiendo al Señor, y Dios le contestó y le prometió el nacimiento de un hijo. Ana hizo un compromiso con Dios en este respecto y dijo: si me concediera la dicha de ser madre, solo la dicha de ser madre, voy a dedicar a mi hijo todos los días de su vida para Dios. Al cabo del tiempo así fue, y Samuel, después que empezó a comer alimento, después de que dejó el pecho, dice la Biblia que Ana, su mamá, la trajo al templo con el sacerdote Elí. Y ahí se quedó Samuel, a vivir en la presencia de Dios, a vivir en el templo, a trabajar, a servir a Dios, aún siendo un niño. Dice la Biblia que Ana cada año lo visitaba. Antes la costumbre era ir cada año al templo, hoy no, hoy hay que venir más seguido. Pero había que ir al templo, y cada año Ana le llevaba una ropa nueva a su hijo Samuel, porque lógicamente iba creciendo y necesitaba ropa. Seguramente la que tenía del año anterior ya no le iba a quedar. Fíjense que considerando el llamado de Samuel, he encontrado dos cosas para nosotros. Algunas cosas positivas y algunas cosas negativas. Las positivas, que las tenemos que poner por obra, y las negativas, que tenemos que desecharlas de nuestra vida porque no nos sirven, no son buenas para nuestra vida espiritual,
No son buenas para una vida espiritual sana. Bueno, no les voy a preguntar cuál quieren primero, si la buena o la mala, pero vamos a hablar de lo malo, de lo negativo que encontramos respecto de nosotros, no de Samuel. Dice la Biblia que Samuel vivía en el templo. ¿Dónde vivía Samuel? En el templo. Samuel vivía en el templo, en la casa de Dios. Qué hermoso es estar en la casa de Dios, ¿no, hermanos? ¿A ustedes les gusta estar aquí? Amén, ¿verdad? Nos gusta estar en la casa de nuestro Dios. En todo lugar podemos alabar a Dios, en todo lugar podemos orar a Él, en todo lugar se podría predicar la palabra de Dios, pero no hay como la casa de Dios. Tiene algo importante, algo muy necesario que otros lugares no tienen. Y es que este lugar ha sido dedicado, ha sido consagrado para un solo propósito: la alabanza, la gloria y la honra de nuestro Dios. Dice la Biblia, hermanos, que Samuel estaba en la casa de Dios. Qué bueno es venir a la casa de Dios. Qué bueno que puede venir a la casa de Dios. El salmista decía: una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté todos los días de mi vida en la casa de Dios. Gloria a Dios. Dice que demandaría, exigiría, como una gran exigencia: quiero estar en la casa de Dios, pero no se lo voy a dejar todo a Dios. Yo también voy a hacer algo. Yo voy a esforzarme por estar en la casa del Señor. Qué bueno que usted se está esforzando. Nos faltan algunos hermanos. Vemos mucho lugar vacío, pero no es porque tengamos demasiado lugar, sino porque algunos hermanos no vinieron. El salmista también decía: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Qué hermoso es poderse alegrar por venir a la casa del Señor, venir alegre, contento. Bendito sea el Señor. Samuel estaba en la casa de Dios, así como nosotros estamos aquí. Bueno, usted no vive aquí. Yo sí vivo aquí, pero usted no vive aquí. Usted no duerme aquí. Bueno, algunos luego se duermen, no se duerman, Usted no duerme aquí, usted no vive aquí. Pero qué bueno es que esté aquí. Samuel sí vivía ahí. Samuel sí dormía ahí. Samuel sí. Y mire, lo primero que encuentro yo como algo negativo es estar en la casa de Dios. Y estar en la casa de Dios es bueno, pero estar en la casa de Dios y no conocer a Dios. Es lo que le pasaba a Samuel. Estaba en la casa de Dios, pero no conocía a Dios, no sabía quién era Dios. Qué importante es conocer a Dios, hermanos. Qué importante es saber, conocerle. Job decía: de oídas había oído de ti, pero ahora te conozco. Todo mundo habla de Dios. La palabra Dios está en la boca de todos. Todo mundo habla de Dios, todo mundo menciona a Dios. Todo mundo puede decir que busca, que quiere, que ama a Dios. Hasta le agregamos y decimos: Diosito, Dios mío, mi Dios. Y lo hacemos muy personal. Pero el Señor en cierta ocasión hizo un reclamo al pueblo de Israel y le dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos. Qué fácil es tener a Dios en la boca. Pasa algo malo y luego se dice: ay, Diosito, ay, Dios mío. Porque ya tenemos la palabra Dios aquí. Pero no solamente hay que tener la palabra Dios en la boca, sino hay que tener a Dios en el corazón. Samuel estaba en el templo, Samuel dormía en el templo, Samuel vivía en el templo, pero Samuel no conocía a Dios. Usted está aquí, hermano, usted tiene que conocer a Dios. Es necesario que conozcas a Dios. Es necesario que conozcas de Dios. ¿Y cómo vas a conocer a Dios? ¿Y cómo vas a conocer de Dios? Por medio de su palabra. Es necesario conocer a nuestro Dios. Es necesario conocer de nuestro Dios. Y como Dios físicamente no lo podemos conocer, y aún dice el apóstol Pablo: y si alguno lo llegó a conocer en lo físico, ya no es igual, ya cambió, ya es diferente.
No podemos conocer físicamente a Dios, pero podemos conocer a Dios por medio de su palabra. Que usted, al estar en la casa de Dios, hermano, usted conozca a Dios. Tómelo como una necesidad. La necesidad de conocer a Dios. Necesito conocer a Dios. Necesito conocer de Dios. Necesito saber de Dios. No puedo estar en el templo, hermanos. Y bueno, sí se puede estar, porque Samuel estaba. Pero no se debe estar en el templo sin conocer a Dios. No se debe estar en las cosas de Dios sin conocer a Dios. Hay que conocerle. Mire, Samuel no solo estaba en el templo, estaba en el altar, junto al arca de Dios, junto a la presencia de Dios. Samuel estaba en un lugar, pues no en cualquier lugar, pero no conocía a Dios. No se puede estar en las cosas de Dios sin conocer a Dios. No se puede estar en el templo sin conocer a Dios. Si usted no ha conocido a Dios, qué bueno que vino, conozca a Dios esta tarde. No se puede estar en el servicio, no se puede estar en el ministerio, no se puede estar en el trabajo de Dios sin conocer a Dios. Tiene usted que conocer a Dios. Samuel estaba junto al altar, demasiado cerca, pero sin conocerle. ¿Salvará a alguien estar cerca del templo? Tenemos vecinos muy cerca de aquí, pero no se salvan por estar cerca del templo. Porque este lugar no es un amuleto, ¿verdad? No es de pasar acá al frente y hacer alguna señal en la cara o en el cuerpo y ya, no. O no es venir y llevarse algo de aquí y pues ya tengo del templo. No. Un día alguien me proponía hacer promesas. Decía, hermano, se gana buen dinero. Yo no sé cómo se hace eso, pero dice, pues es bien sencillo. Mire, una persona con vicio va a venir y va a prometerle algo a Dios. Usted le da un papel donde él se compromete y ya le paga. No sirve de nada eso. No es útil. Samuel estaba en el templo, pero no conocía a Dios. Samuel estaba cerca del altar, pero no conocía a Dios. Usted tiene que conocer a Dios, conozca a Dios. Ahora, ¿por qué es malo no conocer a Dios? Porque mire, cuando no conocemos a Dios tenemos un gran problema. Cuando Dios habla, el que no conoce a Dios no sabe quién le está hablando. Si a usted le tapamos los ojos, usted que tiene hijos, le tapamos los ojos, no ve, pero le habla a uno de sus hijos, aunque no lo vea, va a saber qué hijo es, porque conoce su voz. Si le tapamos los ojos y le hablan 4 hombres, y entre ellos su esposo, usted va a identificar cuál es la voz de su esposo, aunque no lo esté viendo. Usted identifica. Yo creo que por eso abrimos las puertas cuando tocamos y dicen ¿quién? Y el de afuera normalmente dice yo. Pero ya identificamos la voz y por eso abrimos, ¿verdad? Y cuando no identificamos la voz, ¿qué decimos? ¿Pero quién yo? No, bueno, no sé si a ustedes les pasa, a mí sí. ¿Quién yo? Es, Ángel. Ya, sí te abro. No identifique tu voz. No conocer a Dios lleva el riesgo de no conocer la voz de Dios. A Samuel le habló Dios, le habló 4 veces. Y no conocía la voz de Dios. Y no sabía que era la voz de Dios, hermanos. Cuando no se conoce a Dios, se corre el riesgo de escuchar a Dios y no reconocer que es Dios. ¿Dónde está Dios, hermanos? ¿Dónde habla Dios? En su palabra. Dios habla en su palabra, amén. Dios habla en su palabra. Ahora, ¿cómo la escuchamos? Porque la Biblia nos hace saber lo que es leer, lo que es meditar y lo que es oír la palabra de Dios.
¿Cómo oímos la palabra de Dios? A través de la predicación. ¿A través de qué? A través de la predicación escuchamos la voz de Dios. ¿Qué riesgo se corre cuando no se conoce a Dios? Se corre el riesgo de que no se reconozca que lo que se está oyendo es la voz de Dios. La palabra de Dios tiene diversidad de tonos. Si la hablo yo, es con esta voz. Si la habla un hermano que habla más grueso, la voz es más gruesa. Si la enseña una hermana, una mujer, la voz es más delicada, más delgada. Pero es la voz de Dios. Pero es la palabra de Dios en la voz de alguien más. Pero cuando nosotros no conocemos a Dios, hermanos, corremos el riesgo de decir: es el pastor. Es el pastor que está hablando de mí. Es el pastor, como comúnmente se dice, que me la está tirando. Es el pastor el que está exagerando. El pastor, creo que el pastor exagera. A mí me han dicho algunas veces algunos que yo exagero y que soy muy exagerado. Pero es la palabra de Dios. Y si usted se ha detenido a leer alguna vez la Biblia, usted sabrá que la voz de Dios, la palabra de Dios, es todavía más dura de lo que mi voz pudiera decir. Mucho más dura de lo que yo le pudiera decir. Porque la palabra de Dios así es dura. Y tuvo el Señor tal experiencia en la que los apóstoles le dijeron: Señor, qué dura es esa palabra. Se lo dijeron directamente a Él. Por eso cuando me dicen que yo exagero y eso, pues ni me preocupa, porque si al Señor se lo dijeron y el Señor les dijo: pues si se quieren ir, porque la palabra es dura, pues allá ustedes. Porque el reclamo de los apóstoles fue: la palabra es muy dura, la gente se está yendo porque la palabra es dura, la gente se está apartando, la gente se está saliendo de aquí porque la palabra es muy dura. ¿Quién podrá soportarla? ¿Quién podrá entenderla? ¿Quién podrá? Y entonces dice que el Señor les dijo: pues miren, si ustedes quieren irse porque creen que la palabra es muy dura, pues adelante. Pero ¿cuál fue la respuesta de aquel apóstol? No, Señor, porque aunque la palabra es dura, son palabras de vida. Aunque la palabra es dura, aunque a veces nos duele, aunque a veces nos raspa, aunque a veces nos lastima, son palabras de vida. Pero ¿sabe por qué pasa eso, hermano? Porque no se conoce a Dios, y como no se conoce a Dios, no se conoce la voz de Dios, y como no se conoce la voz de Dios, no se conoce la palabra de Dios. Por eso las personas que vienen acercándose al camino de Dios, a veces les cuesta trabajo asimilar muchas cosas, porque ellos no entienden todavía la palabra de Dios. Ellos no entienden. Recuerdo un hermano que le decía a su mamá, porque la hermana la invitaban a comer, le decía: vente a comer. No, estoy ayunando. Y el hijo le decía: mamá, tú estás loca. ¿Yo qué voy a estar haciendo caso a lo que dice el pastor y estarme malpasando? Es que él no entendía. Es que él no entendía que había que ayunar hasta que se convirtió. La palabra de Dios es dura, difícil de soportar, pero el que la soporta tiene vida eterna. Bendito sea el Señor. Pero el que la soporta pasa de muerte a vida. Gloria a Dios. El riesgo de no conocer a Dios nos lleva el peligro de no conocer su voz.
el no conocer la voz de Dios nos lleva a buscar otras voces. ¿Se acuerda usted de una predicación hace algunos meses o semanas que decía las voces que engañan? No sé si, a lo mejor ya ni se acuerda. Voces que engañan. ¿Cuántas voces hay a nuestro alrededor? ¿Cuánta gente hablando? Pareciera que es tianguis nuestra mente, nuestros oídos. Se han ido al tianguis, ¿verdad? Cómo hablan unos y otros, y pásele y acá está más barato y acá está mejor, y hablan muchos al mismo tiempo, y el que vende discos tiene a todo volumen la música, y de verdad que se escucha muy fuerte. Como Samuel no sabía que era Dios el que le estaba hablando, dice la Biblia que se fue a la habitación de Elí, fue a buscar al hombre. Cuando alguien no conoce a Dios, cuando alguien no conoce la voz de Dios, se refugia en el hombre. Va al hombre, se acerca al hombre. Como les decía, algunos pensando que es el hombre el que está hablando, es el hombre el que me quiere hacer cambiar, es el hombre el que me quiere sacar de un vicio, es el hombre que me está insistiendo, es el hombre, pero es Dios. Dice la Biblia que el que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido es Dios, no el hombre, porque el hombre por sí solo no puede ni siquiera salvarse a sí mismo. Dice la Biblia, no pueden, y aunque pudieran, no quieren. Pero se corre ese peligro de ir al hombre. Samuel se fue a buscar a Elí, fue a buscar al hombre, porque no conocía la voz de Dios, porque no sabía. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Conocer a Dios. Yo le invito para que conozca a Dios. Yo le invito para que crea en Dios. Yo le invito para que conozca la palabra de Dios y conozca las cosas de Dios y viva conforme a las cosas de Dios, para que no le pase lo que le pasó a Samuel. Ahora dijimos, esto es lo negativo, pero también encuentro cosas positivas en ese llamado. Primero, ¿qué estaba haciendo Samuel cuando le habló Dios, hermanos? ¿Qué estaba haciendo? Durmiendo. ¿Qué estaba haciendo? Durmiendo. Estaba acostado para dormir. ¿A quién de ustedes no le cuesta trabajo levantarse por las mañanas? Bueno, nos tenemos que levantar y tenemos que esforzarnos por levantarnos de mañana. El esposo todas las mañanas se levanta temprano para irse a trabajar. La esposa se levanta todas las mañanas temprano para hacerle la comida y ponerle de comer para que pueda tener alimento allá en el trabajo. Pero no es algo sencillo el levantarse temprano. Hay gente que le cuesta mucho trabajo levantarse temprano. Hay mucha gente que le cuesta trabajo levantarse, despertar. Yo tengo un pequeño problema con mis ojos. Y hay días en los que a veces hasta me da mucho coraje, porque a veces me duermo tarde. Anoche, por ejemplo, me dormí tarde porque cayó el agua. Y pues tenía que llenar los tinacos, el tanque. Y para colmo se me está descomponiendo la bomba. Ya no tiene la fuerza que tenía y sube agua como 10 minutos, hay que desconectarla y volverla a conectar y otra vez otros 10 minutos la avienta con fuerza y después ya no avienta. Y así me tuvieron un buen rato la noche de ayer. Me fui a dormir. Me ha tocado ocasiones que me voy a dormir a las 4 de la mañana por estar cuidando el agua. Y el colmo casi siempre es cuando me cae en sábado, porque al otro día hay que levantarse temprano. Pero tengo un buen reloj, porque aunque me duerma a las 4, a las 3 de la mañana, a las 6 mis ojitos ya están abiertos. A veces me da coraje, principalmente los lunes,
2 lunes tengo junta y 2 lunes no tengo nada que hacer. Bueno, entre comillas, no tengo nada que hacer. Me puedo levantar un poco más temprano, pero de repente me da coraje porque estoy durmiendo tranquilamente y a la hora temprana, a la que no me quiero parar, mis ojos se abren. Ya no puedo estar en la cama. Algunas veces he tenido que poner el despertador porque me voy a parar a las 5 de la mañana, porque me voy a parar a las 4, y pongo el despertador y siempre le gano. Me despierto primero. Tengo esa, yo lo considero hasta bendición de poder despertar. Pero hay ratos en los que de verdad no me gustaría despertarme, me gustaría seguir dormido. Me cuesta trabajo levantarme. Y a muchos sé que les cuesta trabajo el levantarse. Se levanta porque saben que tienen el deber de ir a trabajar. Se levanta porque saben que tienen el deber de ponerle alimento al esposo, pero cuesta trabajo hacerlo. Ahora mire, algo que yo encuentro en Samuel es que él se levanta. Él se pone de pie. Él se despierta, se levanta. Le hablan la primera vez y se para. Y se va rápido a ver a Elí. Le hablan la segunda vez y va corriendo con Elí. Va la tercera vez y va corriendo con Elí. Se levantó. Esto es algo que a mí me llama mucho la atención, porque Samuel no conocía a Dios, pero se levantó cuando Dios le habló. Samuel no conocía a Dios, pero se levantó cuando Dios le habló. Eso es un testimonio para nosotros, porque nosotros sí conocemos a Dios, nosotros sí sabemos de Dios, a nosotros sí se nos ha revelado su palabra. Entonces cuando el Señor nos diga, mira, levántate. Bueno, es que el Señor a nosotros nos dice, levántate. ¿Sí sabía que el Dios dice que tenemos que estar levantados de pie? Levántate tú que duermes, te alumbrará Cristo. Y cuando veas todas estas cosas, levántate. Levántate. Arriba. A nosotros se nos manda a estar levantados. Gloria a Dios. De pie, arriba. Samuel se levantó y se puso de pie. Y no solo una vez, 2, 3, 4. Se levantó. Nosotros tenemos que levantarnos y no necesariamente me estoy refiriendo a lo físico, que estés de pie, que te levantes, aunque sí es bueno que te levantes. Pero en lo espiritual tenemos que estar de pie, levantados. ¿Se cansa uno de estar de pie, hermanos? ¿Qué les gusta más a ustedes, estar parados o sentados? ¿Qué es más cómodo? Parece que sentado. A mí me gustaba más estar parado. Es que muchos años de mi vida trabajé en un lugar donde estaba parado todo el día, y como que me acostumbré a estar parado. Hoy ya me canso más. Media predicación y ya parezco garza acá atrás, nada más que ustedes no ven. Levanto un pie y levanto otro, y así estoy, porque ya me duelen los pies de estar de pie. Los músicos también, porque ya ahorita ya no los dejamos que toquen sentados. Ahora que tocan de pie, pues si yo estoy de pie cantando, tú estás de pie cantando, pues ellos también que estén de pie cantando, ¿no? Y ya que se sienten cuando nosotros nos sentemos. Es cansado estar de pie, pero la Biblia dice que nosotros tenemos que estar de pie, firmes, arriba. Que de a ratos te vas a cansar, que de a ratos te cansas, que de a ratos sientes que no tienes fuerza. Siéntate bien, Cristal, siéntate bien. A ver, baja las piernitas. Que nos vamos a cansar, sí, pero dice la Biblia que el Señor nos fortalece, que el Señor viene y fortalece nuestra vida. Amén.
Lo primero bueno que encontramos entonces del llamado de Samuel es que Samuel se puso de pie. Nosotros tenemos que estar de pie, tiene que estar levantado, hermano. Nada de estar, no se canse, hermano. Hay cosas que cansan de repente. Cantar a veces cansa, predicar a veces cansa, trabajar allá arriba, construir cansa. Los hermanos trabajan de lunes a sábado y el domingo van a tener que empezar a venir a trabajar y van a venir cansados, pero no se cansen. Hacer el aseo cansa, cooperar cansa, trabajar en las cosas de Dios cansa, pero mire, no te canses. Hay una recompensa. Hay una hermosa recompensa para el que sigue estando firme. Gloria a Dios. Samuel se levanta. Lo segundo, Samuel, hermanos, dice la Biblia que va Elí. Ya dijimos en el punto anterior que como que parecía malo porque iba al hombre, pero porque no conocía a Dios. Ahora le vamos a dar el cambio a lo bueno. Samuel fue con Elí. ¿Saben quién era Elí? Elí era el sacerdote. Elí era el responsable de las cosas espirituales en la casa de Dios. Elí era el responsable de las cosas espirituales con el pueblo de Israel. Y Samuel fue Elí. Aquí todos nosotros somos iguales. Amén. Aquí en cuestiones humanas somos iguales. En cuestión de salvación somos iguales. La única diferencia que hay con una persona aquí no es el nivel, sino la responsabilidad. ¿A quién me refiero? Pues a su pastor. Es la única diferencia que hay con ustedes, que su pastor tiene una responsabilidad distinta a la que usted tiene. Mire, Samuel, al no entender, al no comprender lo que estaba pasando, fue con el responsable. Y fíjese que a mí me llamó mucho la atención esto cuando lo estaba estudiando, porque consideré el siguiente asunto. Samuel fue con Elí una vez, 2, 3. Y Elí, las 2 primeras veces, Elí le dice: yo no te estoy hablando, vete a dormir. La segunda vez: hijo, yo no te estoy hablando, vete a dormir. ¿Esto sabe de qué habla, hermano? Habla de la naturaleza que nosotros tenemos, los que tenemos una responsabilidad aquí. Es decir, somos humanos. No lo sabemos todo, no lo conocemos todo, no lo podemos todo, y esa es la verdad. No somos los más conocedores de la Biblia. No somos los que más conocemos, los que más sabemos, no. Y a veces tenemos que ir a Dios y decir: no sé qué hacer. A mí me ha pasado. He tenido que ir a Dios y decir: Dios, no sé qué hacer. ¿Qué hago con este asunto? ¿Qué hago con este problema? ¿Qué hago? Y a lo mejor me pasaba como Elí, no puedo responder a la primera ni a la segunda, porque necesito entender lo que está pasando. Dice aquí que cuando Elí entendió, fue cuando dio el consejo a Samuel. Hasta que Elí entendió, hasta que Elí comprendió, le dijo a Samuel: Samuel, vas a hacer esto. Bueno, esto es bueno contárselos porque para que usted me tenga un poquito de paciencia, porque de igual manera necesito yo entender las cosas, necesito entender yo los asuntos, necesito yo comprender lo que va a pasar o lo que está pasando, y ya después necesito poderte aconsejar. Antes a veces no.
Y pues espero que eso no sea frustrante para nadie, pero es la realidad de uno como humano, porque uno no es Dios. También tiene deficiencias, y muchas. Si usted me empieza a buscar deficiencias y defectos, me va a encontrar un montón. Si usted me empieza a buscar problemas, dificultades, me empieza a buscar áreas donde hay deficiencia, me va a encontrar muchísimas, hermano. Eso no es excusa, No me estoy justificando, solo le estoy explicando. No, y si no el pastor dijo que tiene defectos, pues entonces hay que entenderlo. No es excusa, no me estoy justificando, por eso fallo, por eso esto. No, porque a mí la Biblia me dice otra cosa, me dice que tengo que ser ejemplo. Yo les tengo que decir a ustedes, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Así lo dice la Biblia. O sea que no me puedo justificar, solamente les estoy explicando, para que no vayan a decir que dije otra cosa. Hay deficiencias, y si me las busca, me va a encontrar más de las que yo creo. Pero qué bueno es cuando usted viene a mí. O al que esté, pues, porque hoy soy yo, mañana puede ser otro. Qué bueno es cuando usted vaya. Pero mire, cuando usted vaya con su pastor, hermano, cuando usted vaya con el responsable, usted vaya con intención de escuchar, con la intención de obedecer, con la intención de hacer. A Samuel le dice Elí, mira Samuel, si vuelve a hablarte esa voz, vas a hacer esto, vas a decir esto, y vete a acostar. Y así ocurrió. Dios le volvió a hablar a Samuel. ¿Y qué hizo Samuel? Lo que le habían mandado hacer. ¿Qué cosa, hermanos? Lo que le habían mandado hacer. Somos muy dados de repente a hacer lo que nosotros pensamos que es mejor. Yo creo que sería mejor de esta manera. Yo pienso que lo podríamos hacer mejor de esta otra forma. Y digo que somos muy dados porque yo también estuve en la silla así como usted, o en la banca. Antes de tener la responsabilidad que hoy tengo, yo también fui miembro. Y también muchas veces llegué a pensar, nunca lo dije, nunca lo hice, pero sí llegué a pensar, sería mejor de esta manera, pastor. ¿Por qué no lo hace el pastor de esta forma? ¿Por qué no mejor se hace de esta otra manera? Sería más rápido, más fácil. Y también llegué a pensarlo. La primera vez que fui con el pastor a decirle que quería servir a Dios, el hermano me dijo, sí, hermano, ponte a orar. Yo voy a estar orando por ti. Y fue todo. Ni siquiera me puso a dirigir el hermano. No, eso fue lo único que me dijo, pastor, yo quiero servir a Dios. Ah, sí, hijo, sí, hermano, ponte a orar para que Dios te use. Y yo voy a estar orando por ti. Y se fue. Y pasó muchísimo tiempo, un par de años. Cuando volví a ir con él, le dije, hermano, yo quiero servir a Dios. Ah, sí. Mira, allá en aquella repisa hay 1 millar de folletos. Allá está el sello de la iglesia. Agarra los folletos, sella los folletos y vete a repartirlos a las calles. Y cuando acabes, vienes por más. Sí. Agarré mis folletitos, los doblé y los sellé y me fui. Y después regresé. Les estoy hablando cuando yo no usaba el púlpito para nada todavía. Pasó el tiempecito y volví a decirle, hermano, yo quiero servir a Dios. Así. ¿Y saben cómo empecé a usar el púlpito? Porque mi presidente juvenil me dijo, oye, hoy vas a dirigir. El pastor no me puso el presidente. Y ya yo pasé bien contento, bien emocionado y bien nervioso. Y ya les he contado que hasta con la paleta en la boca. Y ya que estaba en el púlpito me dijeron, tu paleta. Y ya me fui a tirarla. Y así empezó. Pero hice caso a lo que me dijo el hermano. El hermano me tuvo mucha paciencia y me dejó demasiados años ahí esperando, ahí tranquilo, aprendiendo.
Y sí aprendí, hermanos. Créanme que sí aprendí. Cuando nosotros vamos a pedir consejo, cuando nosotros vamos a pedir algo de parte de Dios a quien puede aconsejarnos, hay que acercarnos, hermanos, con la intención de escuchar, con la intención de obedecer. A veces no lo entendemos, porque cuando yo fui a pedir que quería servir a Dios, yo quería que me pusieran a dirigir en un culto. Eso fue lo que yo quería. Yo quiero dirigir, eso fue mi pensamiento. Y por eso fui con el pastor y le dije, yo quiero servir a Dios. Y yo esperé que el domingo el pastor me pusiera en el púlpito. Pasaron como 2 años en los cuales el pastor ni se acordaba tal vez de que yo le había dicho que quería servir a Dios. Pero hice caso a lo que él me dijo. Ponte a orar. Pasados esos años me dijo, agarra folletos y vételos a repartir a la calle. Y me fui casa por casa, persona por persona, repartiendo los folletos. Yo quería otra vez el púlpito. No me dieron el púlpito, me dieron 1,000,000 folletos que doblar, que sellar y repartir. No me dieron el púlpito. Y sin pensarlo, un día me dijeron, hoy vas a dirigir. Cuando usted se acerque a Dios para pedir consejo, usted esté dispuesto a obedecer. Si Samuel hubiera ido a Elí y Elí le hubiera dicho haz esto, y Samuel le hubiera dicho, pero ya me levanté otras veces y no pasó nada, pues ahora no me levanto. O si Samuel le hubiera dicho, pues ¿por qué voy a decir eso? ¿A quién le voy a decir? Habla que tu siervo oye. ¿A quién me va a hablar? Seguramente Samuel no hubiera sido el gran profeta, al final de cuentas sí fue sacerdote, profeta que llegó a ser. Pero hizo caso. Hizo caso a lo que le mandaron, hizo caso a lo que le dijeron. Eso nos falta a muchos de nosotros, hacer caso a lo que nos dicen. Nos dicen por la izquierda y nosotros nos queremos ir por la derecha, porque está más fácil la derecha, hay menos trabajo, hay menos esfuerzo. Nos dicen blanco y decimos, no, es que el azul es más bonito que el blanco. ¿Por qué tiene que ser blanco? Porque va a hacerse lo que usted diga que es blanco. Pero lo bonito de Samuel es que él estuvo dispuesto a obedecer. ¿Y sabe qué pasó? Y esto es lo que a mí me gustó más todavía. ¿Saben qué pasó? Samuel se paró porque fue obediente. Dios le habló. Y el sacerdote, el de responsabilidad, el de cargo, fue con Samuel y le dijo, Samuel, ¿qué te dijo Dios? Véalo de esta manera. Elí, el sacerdote, Samuel, el muchacho que limpiaba el templo. No hay comparación en el cargo, ¿verdad? El de este era espiritual, el de este era barrer, limpiar, apagar las lámparas, cuidar a lo mejor la ofrenda, no se la llevaran. Pero de repente este grandote vino con este chiquito y le preguntó, ¿qué te dijo Dios? ¿Qué te habló el Señor? Y si se acuerdan, al principio del capítulo 3 dice, en aquellos años, en aquellos días, escaseaba la palabra de Dios. En aquellos días no había visión continuamente. Algo estaba pasando con Elí. ¿Y sabe qué estaba pasando con Elí? Elí andaba mal. Sí, Elí, por permitir, Elí estaba bajo pecado. Porque dice la Biblia que Elí veía que sus hijos andaban desordenados y que él no les estorbaba. Él veía que sus hijos andaban pecando y él no les estorbaba. Entonces, por solapar, él estaba bajo pecado. Y aún así Samuel fue con él. Se sometió, se sujetó, obedeció y Dios empezó a usar a Samuel.
¿Nos hará falta eso a nosotros, hermanos? ¿Harán falta Samueles en la iglesia? ¿Hará falta que nos hagamos como Samuel? Que conozcamos a Dios, que conozcamos más del Señor, que estemos dispuestos a estar de pie, que estemos dispuestos a obedecer. ¿Hará falta que te conviertas en un Samuel? Yo les decía hace algunos meses a los muchachos que andábamos buscando un Samuel. No pienso morirme, en lo personal no me pienso morir todavía, no sé Dios. Tampoco estoy pensando en que voy a morir, pero y el día que yo muera, ¿quién se queda aquí? Porque pastores allá no hay. ¿Quién se va a quedar? Necesitamos un Samuel. Necesitamos un Samuel. Póngase de pie. ¿Usted qué es, hermano? ¿Usted es el Samuel que no conoce? ¿O el Samuel que está de pie y obedece? ¿De cuál es o de cuál le gustaría ser? Yo le invito a que sea el segundo, el que se levanta, el que obedece, el que está dispuesto, porque ese Samuel llegó a ser muy importante en el pueblo de Israel. Ungió al primer rey, ungió al segundo rey, y cuando murió dice que todo el pueblo le lloró porque llegó a ser un gran hombre de Dios, un hombre importante. Tal vez nosotros no queremos ser importantes aquí entre la congregación. A mí no me interesa ser importante. Me decía un día un muchacho de la iglesia, me mandaba una imagen que decía que tu pastor sea tu favorito en vez del de YouTube, o algo así decía. Y yo le decía, mira, creo que yo no soy favorito de nadie y tampoco busco ser favorito de nadie, pero lo que sí busco es enseñar. Lo que sí busco es tener una iglesia que aprende. Y lo que sí busco es que la iglesia a la que le predico llegue a la presencia de Dios. No me interesa ser favorito de usted. No. Me interesa que usted llegue al cielo, que usted llegue a la presencia de Dios. Y para eso usted necesita ser como Samuel. Bendito Dios. Padre Santo, Señor, en esta tarde te damos gracias por tu palabra. Siempre nos hablas, siempre nos hace entender, Señor, cuánta necesidad hay de gente como este hombre Samuel. Gente dedicada a ti, gente dispuesta a ti, gente, Señor, que te quiere servir, que te quiere agradar, que te quiere buscar. Gente, Señor, que quiere hacer tu voluntad, Señor, y no la suya. Gente, Señor, que quiere exaltarte, que quiere obedecerte, que quiere adorarte, Señor, porque tú nos has llamado. Tú nos has llamado a todos para vivir en santidad. Tú nos has llamado a todos para hacer tu voluntad. Tú nos has llamado a todos para vivir en obediencia. Tú nos has llamado a todos para hacerte servidores, serviciales en tu obra, Señor. Usa nuestras vidas. Aquellos que todavía no te conocen, trata con ellos, Señor. Háblales a su vida, redargúyeles, Señor, y que puedan venir al conocimiento de tu palabra, Señor. Aquellos que ya te conocemos, Señor, ayúdanos a entender lo que tú tienes preparado para nosotros, en el nombre glorioso de Jesús. Amén.